me regalaron una botella de ginebra. Y yo dije, la probé y dije, como amarga, ¿no? Y un amigo me dijo, no, pero es que tienes que aprender a hacer gin tonic. Bueno, descubrí el gin tonic, debo decir que es mi bebida favorita hasta el día de hoy. Y esa la descubrí grande, ¿sabes? Porque claro, uno de pelado, con presupuesto estudiante, no sé qué carajo, eso era guaro de caja, que era lo más barato. Se presentaron muchas cosas y muchos debates, mucha angustia, y terminamos perdiendo el bebé. Y eso a mí, o sea, entonces después me cambió la vida y me cambió la alcaldía, porque yo nunca dije nada. Harto drama y duelo que ya tenemos a nivel personal, como para tener pues que además ponernos pues a hablar de esto en público. Así que nunca lo conté ya como el último año en la alcaldía, me acuerdo de una entrevista con Vanessa de la Torre. Teníamos mucha ilusión de tener un bebé. Habíamos hecho muchos intentos. Finalmente, digamos, Angélica quedó embarazada y en medio de esa controversia perdimos el bebé. Y yo quedé tan adolorida. Y yo los llamaba. Hola, ¿está Julián? No sé qué. Sí. Lo llama Claudia López, la alcaldesa Bogotá. Y me colgaban. ¡Ah, déjeme amargado! Y volví a llamar. No, es en serio. Es que habla Claudia López, la alcaldesa Bogotá. Estoy llamando a Julián porque se ganó la beca de Jóvenes Salvajes. Esto es la felicidad, no solo de Julián y de las Marías y Claudias, sino de la familia. Pero siendo alcaldesa, me pasó que Santa Fe ganó el campeonato profesional, Millonarios ganó el campeonato profesional y nuestras Leonas, de hecho. Y yo fui a la final de los tres. Y entonces los hinchas de Santa Fe me decían, no, eso no se puede. No solamente soy la hincha de Santa Fe, soy la alcaldesa de Bogotá. Entonces aquí estoy como alcaldesa. Y claro, eso le entra en reversa a muchos hinchas. Yo creo que antes que una propuesta, un programa, una experiencia, lo importante como en cualquier cosa en la vida es ser buenas personas. Y eso es más importante que todo, de verdad. La mitad del éxito en la vida, en lo privado, en lo público, es ser una buena persona, es aceptar que uno se equivoca y enmendar, es tratar de mejorar, es trabajar en equipo, es honrar la confianza. Claudia López Hernández, candidata a la presidencia de Colombia. Un gusto tenerte aquí en este espacio del Portal de Opinión, Más que Político Ser Humano. Un placer. Muy querido, muchas gracias por la oportunidad. No, este espacio, te decía fuera de cámaras, es un espacio para que los colombianos puedan conocer al candidato, no el político, sino el ser humano. Vale. Porque hoy creemos y tenemos certeza en Portal de Opinión que es muy importante entender que detrás de la visceralidad que genera la política, la pasión que genera la política, hay personas que duermen, que sienten hambre, que tienen sueños, que aman, que sufren, y esas personas también son importantes. Y es Muchas gracias. fundamental humanizar la política. Así que, bueno, es un gusto tenerte acá y cuéntanos un poco cómo avanzan estos días. Pues hombre, tú conoces esta actividad, mil gracias por la oportunidad. Esta actividad es intensa, ¿no? No para, pues, yo soy madrugadora, soy buena para madrugar. 5:30 ya estoy en pie. Lo primero que hago es un buen cafecito. Soy cafetera a morir, herencia de mi abuelo materno, de mi madre. Y recorriendo Colombia, recorriendo Bogotá, entregando mis volantes, yendo a debates. Ahora pues hay varios candidatos aculillados que no salían a debates, ahora que hicimos el primer debate de la semana pasada y salió muy bien, 7 millones de colombianos lo vieron, entonces dijeron como, ay, carajo, sí tenemos que ir a debates, entonces, en fin. Tú me conoces, la gente me conoce, la verdad es que entre la persona y el político, en mi caso, hay muy poca diferencia. Yo soy lo que soy, la gente lo ha visto, siempre es bueno compartirlo, me da mucho gusto, yo soy una mujer hecha pulso, de clase media, echada para adelante, me gusta el servicio público, me he preparado para él. Dios y los ciudadanos han sido muy generosos conmigo, no tengo nada que quejarme, llevo 10 años en la actividad electoral, digamos, he sido servidora pública muchos años de mi vida. Y en este mundo electoral es jodido, es difícil, es duro, hay que tener cuero, dedicación, rigor, pero yo me lo gozo. A mí, la verdad, la parte de la campaña, de la pugnacidad con los candidatos, pues es un poquito aburrida, pero de poner la cara, de aprender, de recorrer las regiones, de preparar un programa, de controvertir con los otros. Y yo, la verdad, los que vamos a debate, que no nos aculillamos, somos Paloma, Sergio, Roy y yo. Los otros dos no han ido, pero con ellos 4 que estaban en muchos debates, mucha altura, mucho respeto, porque yo creo también que uno, como líder público, pues tiene que dar ejemplo, es la única manera de liderar en la vida. Entonces, que la gente vea que nos podemos saludar con aprecio personal, pues que el problema no es personal, simplemente representamos posturas distintas sobre diferentes temas y la gente al final escoge qué postura lo representa mejor. Entonces, gozándomela,
Ha sido duro, pero ya estoy acostumbrada, digamos. Empezamos 120 candidatos, terminamos 13, de los 13 yo voy de cuarta, no tengo sino gratitud y aprecio por la gente y espero llegar a estar entre las 2 primeras para pasar a segunda. Claudia, el personaje, volvemos a lo mismo, que tú dices, el personaje y Claudia en la vida real somos muy parecidos. Sin embargo, yo vi un spot en tus redes sociales mostrando tu apartamento con un muchacho, Sí, un influencer que se un llama el man de los influencer, arriendos. el man de los arriendos. Mano, tiene 15 millones de vistas ese video. O sea, me dijo el otro Angélica, Bueno, yo soy oye, uno de esos 15. ¿tú eres consciente de que 15 millones de personas han estado en nuestro cuarto? Esto es muy valioso. Y dentro de eso, uno conoce a la Claudia aguerrida, a la Claudia que, como bien lo dices tú, es capaz de dar un debate, de confrontar. Pero cuando uno ve un pedazo que me llamó particularmente la atención, tú dices, aquí la ama de casa soy yo. Así ¿Cómo es ese espacio? Porque vuelve y juega, pueden que sean las mismas, pero uno no ve a Claudia López en ese plan. Sí, sí, sí. Entonces, Hacendoso. las dos, pues es que imagínate, yo soy la mayor de 6 hermanos. En general, la familia de mi papá, no, somos familias numerosas, grandotas. Y cuando uno es el mayor, hermano, yo al que menos le llevo 10 años, imagínate. Al siguiente, al último de mi mamá, le llevo 18 años, porque yo soy hija única del matrimonio original. Éramos 2, pero mi hermanita falleció en un accidente, fue una cosa muy dolorosa en la vida. Pero Dios te quita, pero te da. Después mis papás se organizaron nuevamente, se casaron nuevamente. Total, terminé siendo la mayor de 6 hermanos que amo. Pero al que menos le llevo, te decía, le llevo 10 años. Por el lado de mi mamá, que es con quien más he vivido, el menor podría ser mi hijo. O sea, José Luis, yo le llevo 18 años. Carajo. Por el lado de mi papá, lo mismo. A mi hermana, la que menos le llevo 10. Y a la chiquita esa sí que yo podría ser la mamá. Mi hermana chiquita tiene 11 años. Carajo. Entonces, pues yo era obviamente la que ayudaba a cocinar, parar, bañarlos, alistar la lonchera, llevarlos al colegio, hacer la comida. Y a mí me gusta, ¿sabes? A mí me gusta cocinar. Yo soy súper organizada. Entonces, primero porque me lo inculcaron en mi casa y segundo porque yo detesto. Yo vivo sola desde chiquita relativamente. Yo estaba como en segundo año de universidad, o sea que tendría por ahí unos 22 años, desde que me independicé y me fui a vivir sola. Entonces, asumí responsabilidades desde muy chiquita. Nadie te hace el desayuno, nadie te tiende la cama. Y yo soy organizadísima. Como trabajo, llegaba tarde porque estudiaba y trabajaba. Yo decía, no, llegar uno mamado a trabajar para 8 o 9 de la noche a que todo esté desordenado. No, yo prefiero pararme media hora más temprano, pero que la casa quede organizada, que cuando yo llegue a la casa sea como, ¡ay, qué gusto!, ¿verdad? Llegué a descansar. En cambio, Angélica, yo la amo, pues es mi esposa divina. Angélica fue hija única mucho tiempo y súper contemplada, ¿no? Total, a Angélica se le quema el agua, pues para resumirte las habilidades culinarias. Tiene todas las habilidades del mundo, Pero la cocina no es uno. pero ni las culinarias ni las del hogar. Entonces Angélica siempre dice, yo genero empleo de buena calidad, porque eso sí ella resuelve lo que tú le pongas. Entonces, así son los matrimonios, ¿sabes? Sí, sí, Ya sí. casada, pues yo me ocupo de la casa, yo soy la que deja la casa ordenada. Le digo, bueno, ven, hacemos oficios que medio organizamos entre las 2 el cuarto. De resto, yo me encargo de las cosas, lo hago con gusto, me gusta, es como parte de mi disciplina en la vida. Hablando un poco de Angélica, hay unos, no sé si serán rumores, certezas o realidades, y es que se conocieron a través de un autógrafo. ¿Qué tan cierto es eso? Es así tal cual, es así tal cual. Yo he publicado varios libros en la vida, me he dedicado a la vida académica, a investigación muchos años, y cuando publiqué mi primer libro, que era sobre parapolítica, los vínculos pues, de políticos corruptos con paramilitares, que fue un escándalo grandote que terminamos develando con mucha valentía en Arcoíris. Publicamos el libro de parapolítica, yo era autora del capítulo de Antioquia, de ahí mis amores con el señor Álvaro Uribe, porque lo conozco pues en toda su faceta pública y también oscura pues de su pasado. Y Angélica era alcaldesa local de Chapinero, tú y yo que fuimos alcaldes locales. Así es. Y yo vivía en Chapinero. Entonces, pues yo no la conocía personalmente, pero pues la había oído en la radio y tal, sabía quién era. Y al final de la charla, de la presentación del libro, pues uno firma libros, ¿no? Los venden, los compran, uno firma el libro y tal, los autógrafos.
Y entonces cuando Angélica pasó, yo empecé a escribir para mi alcaldesa favorita. Entonces ella me dijo, ¿usted sabe quién soy yo? Le dije, sí, claro, yo es que usted es la alcaldesa de mi localidad. La felicito, yo creo que lo hace muy bien, ese es un trabajo muy difícil. Yo ya hacía muchos años había sido alcaldesa local de Santa Fe. Y ahí nos conocimos. Pasamos muchos años de amigas, la verdad. Eso fue como en el 2000. Angélica dice que eres muy mala para echar los perros. Es cierto, es cierto. Ella es mejor. Y aquí estoy, afortunadamente, pero sí, nosotros nos conocimos, eso fue, no me acuerdo, 2005, 2007. Y empezamos a salir las dos en el 2011, o sea que pasaron muchos años antes de que empezáramos a salir y pues me siento muy afortunada. Helga es una mujer maravillosa, amorosísima, le encanta su trabajo, tiene una carrera política mucho más larga que la mía, pues Helga lleva como 20 años en política, yo no llevo sino 10, pero la adoro, la verdad. Fortuna de mi vida y estar bien casada. Otro de tus amores, y ahorita volvemos un poquito a Angélica, es la bicicleta. Así es. ¿Cómo llega ese amor a la bicicleta y por qué? ¿Cuál es la razón? Mira, yo fui muy contemplada de chiquita, porque como te contaba, se murió mi hermanita en un accidente muy trágico. Y entonces por el lado de mi papá yo tenía primos, que la verdad fueron como la luz de mis ojos porque se volvieron como mis hermanos. Pero por el lado de mi mamá, yo era la única niña. Mi abuelo me decía, la reina. Y el reinado allá me duró como 6 años más, porque mi hermanita falleció cuando yo tenía como 4 años y medio. Y la siguiente que nació en el lado de la familia materna fue mi hermana Carolina. Así que yo tuve toda suerte de contemplaciones, todo. Pero del regalo que más me recuerdo especialmente 2 regalos de chiquita. Uno era como un Cadillac, ¿no? Ajá. Un carro ahí de pedal que me encantaba. Pero cuando cumplí, déjame, me acuerdo, creo que fueron 7 años, si mal no recuerdo, me regalaron mi primera monareta. Sí, claro. Canastica, con llanticas, tal. Después me regalaron la de bicicross, que estaba de moda la bicicross. Freno de coaster. Freno de coaster. Total, Eso yo creo que los muchachos les ya cuesta ni un poquito saben, de ya ni trabajo en saben las qué noches, es. eso, Pero básicamente era frenar para atrás, atrás. y no tener frenos en los manubrios. Entonces yo monto bicicleta desde muy chiquita, me encanta. Mi familia materna, nosotros vivíamos en Puente Aranda, en esa localidad. Entonces mis abuelos maternos vivían de hecho todavía está la casa de los abuelos, allá había una tía, en el barrio Gaitán Cortés, Sí. y tú como la carrera 41 con segunda. Sí. Y mis abuelos paternos vivían relativamente cerca, en el Galán, en el barrio El Galán, que tú es como la carrera cuarta con 63. Total eran 20 cuadras. Calle Cuarta. La calle cuarta con 63. Total yo me iba desde chiquita en bicicleta Ya. entre la casa de unos tíos y la casa de mis otros tíos. Así que yo monto en bicicleta desde muy chiquita, la amo, siempre que puedo prefiero irme en bicicleta que en carro. Amo las ciclovías de Bogotá, amo, una de las cosas lindas de haber sido alcaldesa es que extendí en 110 kilómetros nuevos las ciclorrutas. Una de las que me hace más orgulloso, aunque fue muy controversial en su momento, es la de la séptima. La ciclorruta de la carrera séptima es el carril mejor usado. Es el que ocupa menos espacio, contamina menos y transporta más viajes. Entonces, me viene desde chiquita y lo he mantenido de grande. Yo siempre cargo, aún en el carro, que por razones de seguridad, más tengo que andar en un carro de seguridad, etc. Pero siempre cargo mi bicicleta. No fríes. Siempre la cargo. Y ¿Trancón? me bajo, yo me bajo y arranco. Yo voy a llegar primero en la bici que en carro, así que es una cosa realmente de toda mi vida, me lo gozo mucho, todavía la uso todo el tiempo. Claudia, ¿cómo tocaste un poquito el tema de esa niñez y bueno, un espacio doloroso, pero cómo fue esa vida que hoy yo creo que es difícil entender? Mucha gente joven, nosotros andar en el barrio era normal, Sí, era sabroso. yo crecí en barrio, jugando golosa, montando en bicicleta con los amigos del barrio, porque además como era chiquita y era hija única, realmente los amigos del barrio era con los que podía jugar. Sí. Esa niñez, me dices que era en el barrio Gaitán Cortés. En el Gaitán Cortés y en el Galán, que era donde vivían mis abuelos, pero mi madre, como es maestra, Ajá. entonces nosotros vivimos, di tú, como desde el que yo tengo 6 años hasta que yo viví con ella hasta los
bueno, mentiras, como hasta los 18, vivimos en diferentes escuelas. En el siglo pasado, ¿Vivieron en escuelas? sí, porque en el siglo pasado, y tú como a mediados de los 50 del siglo pasado, de los años 50, había cada vez más niños y muy poquitos maestros. Sí. Entonces, bueno, empezaron a hacer muchas escuelas y un incentivo, los maestros eran, si todavía son mal pagos, imagínate, pues hace 70 años. Entonces, un incentivo para atraer gente a que fuera maestros que le decían, mire, vamos a construir las escuelas con una vivienda, usted puede aplicar para vivir en esa vivienda, no tiene que pagar arriendo ni servicios públicos, solamente ayuda pues como con la limpieza de la escuela. Y mi mamá aplicó ese programa. Entonces yo viví en la escuela de La Granja en Engativá. Ya. Luego viví en la escuela del Vergel en Mártires. Viví también en escuelas en el centro, ¿no? Hasta que ya cuando yo tenía 18 años, Arby, nos salió nuestra primera casita propia, después de mi madre ahorrar muchos años, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, en un proyecto de vivienda de interés social de maestros que se llama Candelaria la Nueva. Sí. Esa fue nuestra primera casa propia. Y yo allá viviría aquí unos 3 años, de los 18 a los 21, y ya a los 22 me independicé. Entonces, entre otras cosas, por eso me conozco muy bien Bogotá, porque yo he vivido en Suba, en Engativá, en Mártires, en Puente Aranda, en el centro, en Ciudad Bolívar. Realmente me conozco muy bien. Y después un tiempo que viví con mi papá, cuando estaba en el colegio, y él vivía en Usaquén. En el colegio de tú yo tendría como entre unos, ¿qué tendría yo? Ven, te digo, tal vez como entre los 13 y 14 años. Con don Reyes Elías. Con don Reyes Elías, que la gente, cuando yo digo mi papá se llama Reyes Elías, ya, pero ¿cómo se llama? Reyes, pero ¿cómo se llama? Reyes. El apellido. Reyes es el nombre. Mi papá es de Cucaita, Boyacá, y él vivía en el barrio San Antonio Norte. Norte. Allá en la 187, eso era lejísimo. Con séptima. Con séptima, bajita la séptima. Y en esa época, yo te digo, yo tenía como 13 años, como te digo, 14, y era mayoritariamente fincas. Yo vivía al lado de una finca con vacas, me acuerdo uno de mis amigos tenía vacas de su finca, porque eso quedaba lejísimo. Entonces, esa fue mi niñez, con el dolor de lo de mi hermanita, pero también fue una niñez muy, muy juguetona, muy de barrio, muy de calle, muy de amigos del barrio. Y mis primos y mi hermano no, mi tío menor del lado de mi mamá, me lleva el mono y yo nos llevaremos 5 años. Entonces, él es como mi hermano, más que mi tío, es como mi hermano. Entonces yo, la verdad, tengo una vida familiar muy bella. Nosotros somos de los que nos reunimos pues a celebrar el cumpleaños, el matrimonio, la primera comunión, rezamos la novena juntos en Navidad. Somos una familia muy numerosa y muy unida. Entonces, para mí los domingos en general son sagrados. Yo me veo con mi familia, voy a irme con mis hermanos o nos vemos con los tíos. Para todo hay que tener tiempo en la vida. ¿Cómo está doña María del Carmen? Regia, está bien, está bien. Mi madre ya tiene casi 78 años. Mis dos papás, para que veas, tienen la misma edad y nacieron el mismo día. Ah, no fregues. Sí. El 17 de julio, entonces me toca repartirme. Mi papá, yo me veo más vieja. O sea, mi papá es rozagante. Mi madre le ha tocado un poquito más duro, ha tenido más achaques de salud. Ahora, por fortuna, está bien. La última vez que nos pegó un susto, le tocó ponerle un marcapaso. Pero por fortuna está bien, la verdad, para su edad está bastante bien. Claudia, ¿cómo es un día tuyo fuera de la política en el cual decidas estar plácidamente aparte de este tema o feliz? Porque generalmente entendemos la placidez como descanso, pero no, precisamente no tendría que ser. Es un día feliz tuyo. En general, yo te digo la verdad, yo no tengo sino gratitud con la vida. Yo soy una persona feliz, yo tengo una vida simple y tranquila. Vivo en el mismo barrio, en Hippies, desde hace 18 años, todo el mundo sabe dónde vivo, además eso no tiene mucho misterio. Yo soy una persona súper trabajadora. Como te digo, arranco el día tempranito, trato de terminar, excepto que pase algo extraordinario, pero yo a las 8 de la noche trato de estar en mi casa, precisamente por eso, uno tiene que tener vida, tiene que poder desconectarse, descansar, conversar con Angélica, cómo te fue. Angélica le encanta el cine, entonces fin de semana
casi siempre vamos a cine. En general, yo trabajo incluso siendo alcaldesa. Bueno, en el COVID prácticamente no descansé nunca. Pero en términos generales, yo trabajo el sábado hasta el mediodía. Y el sábado, pues nada, voy a cine, voy a ver a mi mamá, voy a montar en bicicleta. Eh, Me encanta caminar por las montañas, amo los cerros de Bogotá. Entonces me gusta subir, la naturaleza me gusta mucho. Angélica no es muy de deporte, entonces ese es un plan como mío. Tengo de chiquita, nunca me dejaron tener perros ni nada. Mi mamá súper estricta, no, ¿a qué horas no tengo tiempo? Bueno, y la verdad le queda muy pesado. Mis hermanos, en cambio, pudieron tener perro, gato, loro, o sea, a ellos sí les tocó otra etapa de la vida. Pero mi vida es simple, es sencilla, es feliz, digamos. Yo no tengo nada. De hecho, al contrario, en términos materiales, yo miro para atrás y digo, Dios mío, he disfrutado mucho más de lo que me hubiera imaginado en la vida. Me gusta el servicio público, es lo que más me gusta. Para eso he estudiado, medicado. Le huí al mundo de la política electoral mucho tiempo. Yo he sido una ciudadana súper activa. Fui líder estudiantil del movimiento de la séptima papeleta, la Constitución del 91. Luego, pues, ya siendo más grande, después de graduada, me terminé metiendo en los temas de investigación de parapolítica. Pero a la política electoral le había huido toda la vida. La verdad es que desde que yo tengo 18 años alguien me ha dicho, usted que es una vida tan berraca, láncese a algo, la apoyamos. Yo les decía, no, olvídense, ese mundo es súper hostil, súper corrupto. Uno además, ¿cómo termina elegido? Y eso es imposible. Uno compite contra las maquinarias, ¿cómo? Y el que me terminó metiendo en eso fue Antanas Mocos. Sí. Antanas Mocos, La Ola Verde. Y que en el 2013, yo tenía 43 años. Iba con la mitad de mi doctorado. Estaba haciendo un doctorado en ciencia política en Chicago. Me ha ganado una beca. Y vine como a hacer trabajo de campo. Y fui al médico y me dijeron que tenía cáncer en el seno izquierdo. Caramba. Y por las investigaciones de parapolítica, 2 veces de irme del país, pues porque casi me matan. Esa fue una. Porque Kiko Gómez, que era un tipo, pues un mafiosongo, pues de lo peor, que posaba de gobernador de La Guajira, pero a su vez era aliado de los narcos y a su vez era de los paras, un desastre. Nosotros lo denunciamos, lo cogieron preso y ese man casi nos mata. Entonces yo dije, bueno, si no me mata el sicario, me mata el cáncer. Me puse como trascendental y tomé 2 decisiones en la vida. Uno, casarme con Angélica. Dice, me voy a morir mañana, me voy a morir por la mujer que yo amo. Y 2, decidí a meterme a política. Y ahí Antanas me dijo, yo la apoyo. Y llevaba insistiéndome desde el 2010. No métase, yo la apoyo. Está en el proceso de paz con las FARC, eso va a ser muy difícil, hay que ayudar a empujar ese proceso. Láncese al Senado, yo la apoyo. Y así fue. Y ahí he estado los últimos 10 años de mi vida. Claudia, yo quiero insistir en ese tema porque yo no he entendido. Colombia es un país muy folclórico, pero en nuestro mismo folclorismo hacemos que los seres humanos, y es una consigna que me he puesto, ¿sabes? Los políticos, hay que poderle demostrar al ciudadano del común que el político es un ser humano, que tiene derecho a descansar, que tiene derecho a rumbear, que tiene derecho a bailar un rato, que tiene derecho a descansar, porque no solo le pasa a los políticos. Nosotros tenemos una condición malísima y es que nos gusta crear ídolos para luego destruirlos. Y yo sí creo que los seres humanos tenemos derechos. Entonces, yo no puedo creer que los políticos sean tan aburridos. Entonces, no me va a decir que solo un día, entonces, a eso tenemos que meter alguna fiestica. Yo la he visto a usted bailar de vez en cuando. Me encanta bailar. Excepcionalmente un aguardientico, un whiskycito, como es un día realmente así como... El whisky sí no es lo mío. No me gusta. Me gusta el guaro, ¿para qué? Me gusta mucho el vino también. Y mi bebida favorita es el gin tonic. Ah, bien. Y esa la descubrí grande, ¿sabes? Porque claro, uno de pelado, con presupuesto estudiante, no sé qué carajo, eso era guaro de caja, que era lo más barato. Y me sigue gustando mucho el guaro. Y me acuerdo que cuando cumplí, creo que fue en mi cumpleaños número 28, me acuerdo. Me acuerdo porque estaba trabajando de alcaldesa local. Sí. Entonces, bueno, ya tenía más o menos un buen sueldo, ya había acabado de pagar el crédito del ICETEX y ya era grande. Y en mi cumpleaños me regalaron una botella de ginebra. Sí. Y yo dije, esta vaina, la probé y dije, como amarga, ¿no? Y un amigo me dijo, no, pero es que tienes que aprender a hacer gin tonic. Bueno, descubrí el gin tonic, debo decir que es mi bebida favorita hasta el día de hoy. Magnífico.
Otro coctelito que me encanta, porque fue el coctelito con el que me conquistó Angélica, fue tomando margaritas. Sí. Entonces siempre tomar margaritas y guacamole es parte de celebrar nuestro aniversario Bello. de matrimonio. Me encanta bailar, me encanta, me encanta. Mi música favorita es el vallenato, Sí. pero le hago al reggaetón, a la salsa. Debo darle el crédito a mis tíos. Mi tío, mi mamá es la mayor, como te contaba, después está mi siguiente tío, es mi tío Armando, luego viene mi tía Consuelo, luego viene mi tío Arturo y el menor que es mi tío Mono, mi tío Edgar. Los tres unos súper bailarines. Entonces los tres me enseñaron, me llevaron a mis primeras fiestas. A mí me encanta bailar, he rumbeado muchas veces, celebro mi cumpleaños rigurosamente con una parranda. Sí, sí, sí. Y cuando puedo, voy a una fiestica, sin duda. Yo creo que me he emborrachado muy pocas veces en la vida, un par de pelada, un par de veces, porque en general a mí de verdad me gusta gozarme en la fiesta. Y cuando uno se emborracha, ya no se goza la fiesta. Entonces a mí en cambio sí me gusta bailar. Entonces, ¿Qué tan buena tomo un... bailarina es Angélica? Bien, es muy buena bailarina ¿Sí? también. Sí, 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 también le gusta. Hacen buen match. Hacemos buen match en Sí, eso. mira que ha pasado algo muy particular acá. La mayoría de políticos que han venido, candidatos presidenciales, hombres o mujeres, las parejas no son buenas. No, me refiero, uno o el otro no son buenos bailando. Siempre hay uno que es superlativo. Entonces es la primera Los que pareja. tienen famas de tronco son los políticos. Sí, sí, En básicamente sí. mi caso, no, yo creo que se baila rico, me lo gozo mucho. Y con Angélica nos gusta mucho, la verdad. Nos gusta mucho. Hay un invitado muy especial al matrimonio de ustedes, Lucky. Así es. Mi ¿Quién Lucky, es Lucky? Lucky ¿Quién era era? nuestro perrito en esa época. Era un labrador divino. Cuando nos casamos, Lucky debía tener unos 3 añitos por ahí. Unos 3 o 4 añitos. Me lo había regalado John Sudarsky. Ajá. Me lo mandó un día de sorpresa a mi casa, chiquitico. Yo, entre otras cosas, me iba a estudiar a Chicago el doctorado. Yo decía, pucha, ¿y ahora cómo hago? Es un gallazo, pues me lleva el perro. Pero a mí me encantan las mascotas, me encantan, sobre todo los perritos. Como te digo, cuando era chiquita, no me dejaban tener. Entonces, Lucky, súper lindo, pues era nuestra mascotica. Tenemos fotos con Lucky, fue como uno de los padrinitos del matrimonio. Y Luquisito divino, pero se me murió como a los 7 añitos, Carajo. estando yo alcaldesa. Los eneros de la alcaldía siempre tuvieron como algo trágico. Entonces, el 1 de enero, pues, hola, va a llegar el COVID a Bogotá. ¿Qué es eso? Una enfermedad masiva, mortal, que no tiene cura. Y yo decía, de verdad, Dios mío, yo llevo 15 días en la alcaldía. Es cierto. Y bueno, todo ese año fue muy difícil. A propósito de que los políticos obviamente tenemos que rendir cuentas, por supuesto, pero también tenemos vida. En enero del 21, todavía estaba el COVID, pero pues digamos ya estaba mucho más controlado. Y Angélica había quedado embarazada. Habíamos hecho un proceso de fertilización. Angélica había quedado embarazada. Entonces yo pedí 5 días de vacaciones. 5. Y nos fuimos a Costa Rica. Bueno, se armó un escándalo, que porque me había ido de vacaciones, que no sé qué. Bueno, conclusión, Angélica me dijo, mira, devolvamos. Y nos devolvimos, al tercer día nos devolvimos. Y se presentaron muchas cosas y muchos debates, mucha angustia, y terminamos perdiendo el bebé. Ah, caramba. Terminamos perdiendo el bebé en enero del 21. Y eso a mí, o sea, eso a mí entonces después me cambió la vida y me cambió la alcaldía. Porque yo nunca dije nada. No voy a salir, o sea, harto drama y duelo que ya tenemos a nivel personal, como para tener, pues, que además ponernos, pues, a hablar de esto en público. Así que nunca lo conté ya como en el último año en la alcaldía, me acuerdo de una entrevista con Vanessa de la Torre, conté este episodio de que después de mucho esfuerzo, teníamos mucha ilusión de tener un bebé, habíamos hecho muchos intentos, finalmente, digamos, Angélica quedó embarazada y en medio de esa controversia de si me venía, de si no me venía, de si las vacaciones, de si tenía hecho las vacaciones, de si no tenía hecho las vacaciones, perdimos el bebé y yo quedé tan adolorida que no fui capaz, o sea, pasó el estallido, empezó el paro nacional, o sea, y la gente me decía, pero salga. Y yo decía, no, o sea, no me da la gana, no me da la gana.
Entonces fue una época muy difícil y el año siguiente se murió Luqui. Caramba. Entonces siempre como al inicio de cada año fue dolorosísimo. En enero del 22, Luquisito, aunque bueno, pensando en él, la verdad, Luqui se enfermó y se murió en 10 días. Carajo. Porque le creció un cáncer en la cabecita. La verdad no habíamos notado hasta ese diciembre como que Luqui empezó a estar, ¿sabes? Raro, no jugaba, se quedaba quieto mucho. Entonces, para cuando lo llevamos al veterinario a ver qué le pasaba, nos dijeron, está inundado ese pobre animalito, está inundado de cáncer, ya va a ser muy difícil ahí. En 10 días se murió. Entonces, como todo en la vida, ¿no? Que uno dice, pues, como todos los seres que uno ama, pues mejor que no sufrió tanto. Pero otro duelo. Entonces, el primer año el COVID, el segundo año perdí a mi bebé, el tercer año perdí a mi mascota. E igual, cada día, no falté un solo día, estuve a las 6 de la mañana en la alcaldía, como todos los días. Pero claro, la procesión va por dentro, ¿no? Es durísimo, es dolorosísimo. Y bueno, la gente porque no sabe o porque aun cuando sabe es como, pues ¿y qué? Igual les toca, ¿no? Para eso les pagamos. Para eso les pagamos, que no se victimice y uno puta en un duelo que se va a morir. Entonces, la vida pública es un poco exigente en ese sentido. Es infinitamente maravillosa, digamos, acabo de contar 2 momentos dolorosos, pero pues te podría contar 1.000.000 bellísimos. Cada vez que tú abres un colegio, cuando empezamos la obra del metro, cada vez que inauguras una manzana al para las mujeres, un jardín para los chiquitines, una vía en un barrio, le entregan las llaves de su casita a una persona, eso pues no, ¿sabes? Está la satisfacción que uno dice, esto le cambió la vida a esta familia para bien y para siempre. Estas 78.000 becas, yo me acuerdo de las cosas más felices que yo hacía en la alcaldía era, creamos el programa de jóvenes a la U, que eran becas de educación superior para jóvenes, eso no existía en la alcaldía. Y yo los llamaba, ¿no? Hola, ¿está Julián, no sé qué? Sí. Lo llama Claudia López, la alcaldesa Bogotá. Y me colgaban. ¡Ah, déjeme mamar gallo! Sí, sí, Y sí. volví a llamar. No, es en serio. Usted habla Claudia López, la alcaldesa Bogotá. Estoy llamando a Julián porque se ganó la beca de jóvenes a la U. Bueno, esto es la felicidad, no solo de Julián y de las Marías y Claudias, sino de la familia. La mitad de los 78.000 becarios era el primer joven de su familia que accedía a educación superior. Lo que eso le iba a cambiar la vida a esa familia para siempre. Entonces eso es lo bello del servicio público, ¿sabes? Es riguroso, uno tiene que tener cuero, respeto, es duro, pero es muy bello. Es muy bello porque tú sabes que cada peso bien invertido, sin corrupción. Yo manejé la chequera más grande de Colombia, que es la de Bogotá, no tengo un solo caso, ni un solo escándalo de corrupción. Trabajé con gente decente, competente, en una época muy difícil para Bogotá. Todas las obras que ustedes ven hoy inaugurando al alcalde Golán, todas las financiamos y las dejamos nosotros. Y ese también, que la ciudad siga en ese construir sobre lo construido, pues me alegra mucho, me alegra mucho. Entonces, por eso estoy en esta batalla, porque yo creo que se puede hacer lo mismo por Colombia, que podemos sacar al país de ese rifirrafe, pues. En tu vida personal y profesional, al fin y al cabo lo profesional es parte de la vida personal. ¿Hay algo de lo que te arrepientas o que uno diga, bueno, tal vez me hubiera podido evitar este pedacito y hubiera sido más cómodo? No, uno comete errores, obviamente. ¿Qué tal cuando pusimos el pico y placa regional? Y entonces una señora me preguntó, ¿pero qué hago? Yo, no me alcanza para pagar eso para el carro. Y yo, no sé, pues esos son los costos de tener ¿Regional o carro. subterráneo? El mismo, Ah, es el mismo. Pues yo la entiendo, pero pues si no puede pagar los costos de su carro, pues toca que venda el carro. Bueno, tengo por ahí 100.000 memes por cuenta de esa expresión que obviamente sonaba cosa, pero al mismo tiempo es considerada como una señora. Entonces, digamos, uno puede cometer equivocaciones y errores y los comete sin duda. Pero mi satisfacción en la vida es primero tener la humildad de decir, sí, perdón, lo siento, he podido decir eso de una mejor manera, en fin. Pero errores de comunicación, no errores de corrupción, ni de abuso de poder, ni que nadie diga me persiguió, me abusó, cero. Entonces, yo creo que errar es humano y uno se equivoca, pero una cosa que tenemos particularmente las mujeres, yo sí diría,
Es que las mujeres somos mucho más humildes. Una mujer no se rancha en decir, no me equivoqué. Hacemos mucho con muy poquito, cuidamos cada pesito. Y en general tendemos puentes, porque así es como hemos salido adelante, ¿no? A las mujeres todo nos toca más duro, todo nos toca más duro en la vida. Entonces, errores sí, ninguno de corrupción, ninguno de uso indebido de recursos públicos, ninguno de abuso de poder. Entonces, también eso me da satisfacción ahí. Claudia, ¿tú eres mal geniada o no eres mal geniada? Tengo fama de mal geniada. Esa es la pregunta. No, yo no soy mal geniada, pero sí soy una mujer de carácter. Y he enfrentado a corruptos, a narcotraficantes, a paramilitares y guerrilleros, a políticos que se creían intocables. Y soy una mujer frentera, ¿no? Yo al pan le digo pan y al vino le digo vino. Y he enfrentado el abuso de poder y a gente con mucho poder en la vida. Y tú obviamente no te puedes ni aculillar ni amilanar cuando estás enfrentando a alguien que está haciendo abuso de poder. Eso lo he hecho con mucho carácter. Y soy exigente para mí, profesionalmente, y soy muy exigente con la gente que trabaja conmigo. Yo, posiblemente mis mejores amigos en la vida son las personas que trabajan conmigo. Nos queremos, son parte de mis amigos en la vida, pero yo soy súper exigente. Yo soy la primera que llega y la última que se va. Conmigo van a contar siempre en lo bueno y en los errores, porque se cometen y hay que equivocarse y hay que pedir perdón y hay que poner la cara. Pero no admitiría jamás que abusen de un ciudadano, de un peso público, que no ejerzan bien su trabajo, que no lo hagan con rigor y disciplina. Yo les decía, ¿ustedes se imaginan el honor que es en la vida poder ser la primera mujer electa al alcalde de Bogotá? Tenemos que honrar la confianza de 1.100.000 personas que nos trajeron hasta aquí, en particular de los jóvenes y de las mujeres. Por eso mi empeño en los 60 colegios que construí, en crear jóvenes a la U, en el programa de primer empleo para jóvenes, porque yo decía, Dios mío, tenemos que honrar a la gente que nos trajo hasta aquí. Yo soy la primera mujer alcaldesa, pero pues esto no puede ser simbólico. Toca que de verdad esto le cambie la vida a las mujeres y por eso creamos las manzanas del cuidado. Por ejemplo, ningún alcalde, y Bogotá ha tenido muy buenos alcaldes, Mogus, para empezar, se le había ocurrido crear un sistema de cuidado público de los niños, de los hijos en condición de discapacidad, de los abuelos, para que a las mujeres nos toque pues hacer eso gratis, trabajando 7 horas más al día, además lavando, planchando, cocinando, y la idea que nos cuesta poner unas lavadoras gratuitas y unas secadoras gratuitas. Una mujer en Bogotá se gasta 15 horas a la semana partiendo de la espalda a mano, lavando la ropa en Udme, en Kennedy, en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal. Eso hace 100 años lo hace una máquina, por Dios. ¿Qué nos cuesta poner esos servicios para ayudar a las mujeres que ellas puedan, en cambio de estar haciendo eso, terminar su bachillerato, estudiar, trabajar? Y 600.000 mujeres salieron de la pobreza gracias a esos servicios de cuidado. Y el sistema de cuidado se quedó. Lo aprobó además el Consejo como una iniciativa de la ciudad. Esta alcaldía le bajó el presupuesto, pues, pero no lo acabó, por lo menos ahí sí. Entonces, no, yo no soy brava, pero sí soy muy exigente. Y si algo me ha sobrado en la vida es carácter para enfrentar a los violentos y a los corruptos. Y eso requiere carácter. O sea, si tú hablas, esa vocecita te aplastan, ¿no? Si tú tienes carácter y vas y los denuncias a la fiscalía. O sea, yo no hice denuncias. O yo veo a muchos jóvenes que hacen videos. No, yo no hacía videos. Yo iba con mi cédula, una investigación en la mano, un testimonio ante un fiscal bajo juramento. Y ponía denuncias. Y ponía el pecho y arriesgaba la vida para que no desplazaran a la gente, no en Bogotá, pues en el Caribe, en el Pacífico. Entonces, para eso se necesita carácter en la vida y no me arrepiento de haberlo hecho para nada. Y yo tengo tenemos claro que Claudia López, carácter no le falta. Nos ha dicho que no es de mal genio, es una mujer de carácter. Yo tengo una duda con ese carácter muy particular y es que algún día saliste en una entrevista siendo alcaldesa y me quedó una duda, al fin hincha de Santa Fe o de Millonarios. Esa vaina no... Hincha de Santa Fe, ahí sin sí- duda. ahí sí me pareció que hubo un poquito no sé, yo además Pero, afectado me sentí por demás. ¿tú eres No hincha de? santafereño, no santafereño. Ah, bueno, no de santafereños, muy bien. O sea, tenemos el corazón resiliente porque uno sufre de ratos. Así es. Mi papá es hincha de Santa Fe Sí. y le encanta el fútbol y el ciclismo. Así que yo, por herencia, y ya de grande, y además por las Leonas de Santa Fe, uno de los mejores equipos femeninos, ¿El equipo campeón? el primer equipo campeón de nuestras Leonas, así que yo soy súper hincha de Santa Fe. Pero siendo alcaldesa, me pasó que Santa Fe ganó el campeonato profesional
Millonarios ganó el campeonato profesional y nuestras Leonas, de hecho. Y yo fui a la final de los tres. Obviamente fui a la de Santa Fe con mi camiseta y tal, pero también fui a la de Millonarios porque era alcaldesa de la ciudad, es un equipo de la ciudad. Entonces los hinchas de Santa Fe me decían, no, eso no se puede. Uno no puede ir a celebrar a los de Millonarios nunca. Entonces yo les decía, pero es que yo no Usted solamente puede soy gobernar para no todos. solamente soy la hincha de Santa Fe, soy la alcaldesa de Bogotá. Entonces aquí estoy como alcaldesa. Y claro, eso le entra en reversa a muchos hinchas. Pero yo me siento muy, muy tranquila. Los acompañé en el estadio a los tres cuando ganaron y pues fui muy feliz con nuestras Leonas. Tengo camiseta de todas nuestras Leonas firmada, pues ese es como uno de mis tesoros en la vida. Y también de Santa Fe. Lacey Santos siendo una estrella en ese Divina, momento, hoy en claro. día en el exterior. Bellísima. Claudia, si pudieras volver a tus 18 años, ¿qué consejo te darías hoy en día, después de haber este recorrido? ¿Qué te dirías tú misma? Que le haga la vida en lo que soñaba en ese instante. Cuando yo tenía 18 años, 1988 fue el primer año en el que pudimos elegir alcaldes por voto popular. El presidente los nombraba a dedo. Imagínate que sería Bogotá, pues, si nos nombrara el presidente a dedo el alcalde. Y fue un año muy difícil para mí porque era el año de Pablo Escobar, de las bombas, mucha violencia. Como te digo, mis papás que nunca han estado en política, pero mi mamá es maestra, sindicalista, de izquierda. Entonces, mi mamá que me adora siempre me dice, pero tú no eres tan de izquierda como yo quisiera. Mi papá, en cambio, que ha sido comerciante, autodidacta, súper trabajador. En una de esas vueltas en la vida, la guerrilla de las FARC, él producía y vendía panela. Sí. Y compraba panela en Cundinamarca. ¿Villeta? Por Villeta, por toda la zona panelera de Cundinamarca. Y las FARC, que en esa época eran muy poderosas todavía, casi lo secuestran y lo quebraron, pues prácticamente. Entonces mi papá es neurista. Conclusión, mi papá siempre se lamenta de que yo no soy pues como tan de centro derecha como él quisiera, ¿no? Entonces yo digo, conclusión, yo estoy bien donde estoy. Pero el punto al que voy es que ambos, como te digo, ciudadanos muy conscientes, muy participativos, tal. Entonces yo tenía una enorme ilusión de votar. No alcancé a votar por el primer alcalde porque no me ha llegado la cédula. Yo cumplo años el 9 de marzo y las elecciones son como en marzo. Entonces no me alcanzó a llegar la cédula y podía votar por primera vez en 1990. Entre que me entregaron la cédula y llegué a las urnas, habían matado a Luis Carlos Galán. Mi papá era súper galanista en esa época. Lloró sus ojos por cuenta de Galán. Habían matado a Carlos Pizarro. Mi mamá le hacía una enorme ilusión la desmovilización del M-19, que empezaran en política. Mi mamá lloró sus ojos por cuenta de eso. Y mataron a Bernardo Jaramillo. Y yo, que ya estaba entrando a la universidad, tenía muchos amigos de la Unión Patriótica en esa época. Dios mío, y veía cómo los mataban, pero esto era una matazón, pues la liquidación de la Unión Patriótica es considerada un genocidio político en Colombia. Luego la que lloró sus ojos por Bernardo fui yo. Entonces, yo a Claudia le diría, en ese instante hiciste lo correcto. Defendiste tus principios, te uniste al movimiento estudiantil, saliste a marchar, a pedir una mejor democracia, promoviste la séptima papeleta, obligaste a un sistema súper bipartidista, cerrado, elitista, a que aceptara ser una constituyente más democrática, pues porque si no, no íbamos a caber nunca. Entonces yo le diría a esa Claudia, no renuncies nunca a lo que tú quieres hacer. No te quedes callada cuando haya abuso de poder. Nunca, jamás. O contra ti o contra cualquiera a tu alrededor. Y cumple tus sueños y persevera. Hay cosas que van a salir más fáciles. Hay cosas en las que te vas a equivocar, vas a fracasar. A veces vas a ganar, a veces vas a perder. Siempre vas a aprender. Y uno puede perder un trabajo, unas elecciones, pero lo que no puede perder nunca es el alma y los principios. Y de esa Claudia de 18 años a la de hoy de 56 años, esa ha sido una lección de mi vida. Uno puede ganar o perder, pero lo que no puede perder es el alma. Claudia, ahí, digamos, esta pregunta la voy a hacer de manera hipotética y es, después de ser presidenta de Colombia, ¿a qué te quieres dedicar?
y no le echemos agua sucia a nadie, porque ya, digamos, ese tema de intervenir en política, Mira, ¿qué te gustaría hacer después de eso? Porque al final enseñar. es el punto, si están compitiendo en este momento para ser presidentes, ese es el Ese punto es el punto culmen culmen de una carrera de una carrera política. política. Después de eso, Pero quisiera ser expresidenta. Yo el otro día en un debate le decía a Paloma, y aunque Iván no estaba, dije, el problema de Paloma y Iván no es Paloma y Iván. Yo trabajé con ambos en el Senado. Sé que ambos son buenas personas, personas decentes. El problema es el bacalao que cargan encima, la una con Uribe y el otro con Petro. Yo, en cambio, soy yo. Si yo voy a sacar un voto o 620,000 como saqué en la consulta, o los que se acaban de sacar, los voy a sacar. Yo voy a gobernar yo. Yo no soy la de ni la subordinada de la ciudadanía. Así que cuando sea expresidenta, aspiro a ser expresidenta, ¿no? A no andarme mintiendo, ni y como influyendo, expresidenta, ¿qué ni quisieras hacer? obstruyendo, enseñar. A mí me Volver a la, gusta la cate- academia, a la volver a la academia. academia. Yo he sido profesora, he sido investigadora. Es otra actividad de la vida que me hace muy feliz. Yo siempre pienso, bueno, ya que no esté en la carrera pública y política, ¿qué haría? Enseñar, investigar y escribir. Me hace muy feliz, realmente es otra actividad de la vida que me hace muy feliz, así que me encantaría ir a dar clases, pues, no en Bogotá ni en las ciudades principales, sino realmente en Cauca, en Arauca, en Guaviare, ¿sabes? Poder inspirar y formar y contarle la experiencia a muchos jóvenes. Claudia, en 3 palabras, yo diría que de los políticos que conocen en Colombia eres tú. Sin embargo, volvemos a lo mismo, esto es más que político, ser humano. Si tuvieras que describirte en 3 palabras a una persona que no te conoce o tiene una idea tuya, ¿cuáles serían esas 3 palabras? Amor, educación y disciplina. Amor, educación Y y disciplina. Yo creo que esas son las 3 cosas que me han formado. Mucho amor, como te digo yo, mi familia más grande, mis hermanos, mi Angélica. Para mí mi familia es pilar fundamental, ¿sabes? ¿No? Como te digo, para todo tiene que dar tiempo en la vida, para ir al cine, para rumbear, para celebrar los cumpleaños. Esa es una cosa que yo no sacrifico nunca porque no toca, no hay por qué. Educación, porque si algo me ha traído hasta aquí, es la educación. Mi madre maestra, tuve el privilegio de ser maestra en el colegio y maestra en la casa. Entonces, claro, me inculcó el amor por la ciencia, por la lectura, por la curiosidad. Las dos somos unas lectoras ávidas. Entonces, la educación de calidad me ha traído hasta aquí. Por eso creé Jóvenes a la U, por eso los colegios, porque realmente yo sé que eso nos va a cambiar la vida si podemos acceder a educación de calidad. Y disciplina, porque en la vida no solamente querer y tener sueños y tener ilusiones, es bueno. ¿Cuál es el paso 1 y el paso 2? Y hay que madrugar y hay que ponerse metas y hay que cumplirlas. Entonces yo te diría que las 3 palabras que me describen como persona es eso, mucho amor que me ha sobrado en la vida por fortuna, que también trato de darle a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia, a lo que hago. Educación de calidad y disciplina. En mi vida pública, rigor, resultados, porque yo creo que uno no viene al servicio público para echar carretas, sino para producir resultados concretos que le transformen la vida a la gente, y transparencia. Yo, como te digo, ese es el orgullo de mi vida, he sido senadora de oposición o alcaldesa de gobierno. Y ni como senadora ni como alcaldesa tengo un solo escándalo de corrupción, de nada. Honré el mandato y la confianza que me dio la gente y eso me permite dormir muy tranquila. ¿Cómo te sentiste en Más que Político Ser Humano, en el portal de opinión? No, mil gracias, me encanta. Ojalá todas las entrevistas fueran así. Te agradezco mucho la oportunidad porque yo creo que antes que una propuesta, un programa, una experiencia, lo importante, como en cualquier cosa en la vida, es ser buenas personas. Y eso es más importante que todo, ¿verdad? No, la mitad del éxito en la vida, en lo privado, en lo público, es ser una buena persona, es aceptar que uno se equivoca y enmendar, es tratar de mejorar, es trabajar en equipo, es honrar la confianza. Entonces, mil gracias por esta oportunidad. A ti por estar acá. Estuvo Claudia López con nosotros aquí en Más que Político Ser Humano de Portal de Opinión, una mujer que se describe sus 3 palabras, amor, educación y disciplina. Gracias y bueno, éxito en esta carrera Bello, que muchas sigue, gracias. en este vértigo que está y gracias por abrir unos minutos de tu agenda para que los colombianos conozcan un poquito más allá del candidato al ser humano. Claudia López.